Hola chiquillos y chiquillas, espero que todos estén muy bien. En esta cápsula lo que vamos a ver van a ser problemas de flujo de red y nos vamos a enfocar en un problema en particular que es el problema de flujo máximo. A ver qué propiedades tiene que tener este problema para poder resolverlo, cómo modificar de alguna forma algunos grafos para poder tener esas propiedades de ese problema y resolverlo con un algoritmo que es un algoritmo que lo hizo alguien llamado Ford Fulkerson y, eso es lo que vamos a ver en esta cápsula. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Lo primero es que lo que vamos a hacer primeramente va a ser definir lo que son los problemas de redes de flujo, flujos de red. ¿Qué son los problemas de redes de flujo? Bueno, es simplemente un grafo, o sea, un problema de red de flujo, obviamente tiene que tener una red, y esta red es un grafo que tiene nodos y aristas, ¿ya? Y las aristas tienen que ser dirigidas, ¿ok? Donde esta red tiene información adicional que no tiene un grafo normalmente, que no tiene un grafo común y corriente. Esta información adicional, ustedes ya están acostumbrados al costo, ¿cierto? Costo de la arista, como foto, ¿cierto? Este vendría siendo una información adicional que tiene esta red, ¿ya? Ustedes ya han visto esto, ustedes ya han visto algunos problemas de redes de flujo, como el camino más corto, ¿cierto? El a costo mínimo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál más? El problema de asignamiento, que también lo vimos en una ayudantía, también es un problema de red de flujo, ¿ok? Todos esos problemas son problemas de redes de flujo, y los problemas de redes de flujo, para resumir, son unos problemas que tienen que ver con una red, que es un grafo dirigido, y que esta red tiene cierta información adicional, como por ejemplo el costo que ustedes han visto en algunos problemas, ¿cierto? El costo que va en la arista, ¿ya? O también puede ser el B sub I, que representa el suministro que se le aplica a un nodo y que se le aplica o se le quita, ¿ya? Es un suministro que se le aplica o que se le quita, ¿ok? También está en otros tipos de problemas de redes de flujo, también está el valor de U sub I J, que esto representaría la capacidad de la arista I, J, ¿ok? Estos son algunos ejemplos de información adicional que está dentro de esta red, ¿ya? Entonces, los problemas de redes de flujo tienen una red, que es un grafo dirigido, que además tiene información adicional, ya sea en la arista o en los nodos, ¿ok? Pero estos son algunos ejemplos, o sea que algunos problemas de flujo de red pueden o no tener costo, pueden o no tener suministro, pueden o no tener capacidad de la arista, pero todos tienen que cumplir que deben tener un flujo, ¿ya? O sea que estos son algunos ejemplos, pero los problemas de redes de flujo de red, los problemas de redes de flujo, siempre van a tener una variable f de ij, que esto representa el perdón, no lo puse, no sé, esto representa el flujo de la arista I, J. ¿Ok?
Entonces ya tenemos varios parámetros. Tenemos lo que vendría siendo, bueno, los problemas de flujo de red tienen una red que tienen información adicional, como por ejemplo el costo, el suministro que se le aplica a un nodo en específico desde el exterior a ese nodo y la capacidad de una arista. Pero todos siempre van a tener el flujo de la arista, ¿ya? Porque si no, no sería un problema de flujo. Veamos un ejemplo de cómo vendrían siendo todas estas variables en un grafo, ¿ya? Veamos el siguiente grafo. Tenemos un grafo que es de este estilo. Tenemos un nodo A, ¿ya? Y este nodo A apunta a dos nodos. Apunta a un nodo B y apunta a un nodo C. Si yo digo que B sub A es igual a 10, significa que del exterior, o sea que de por aquí llega algo y le meto 10 a este nodo. Le meto 10 cosas a este nodo. Digamos, pueden ser manzanas, ¿ya? Le metemos 10 manzanas a este nodo A. Entonces, a este nodo A le meto 10 manzanas, ¿ok? Y si yo digo que B de B y B de C, esto es igual a menos 7 y esto de aquí menos 3, significa que si aquí en el nodo A metí 10 manzanas, bueno, acá puede no ser siempre así, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo más. Aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, ya apunta al B, apunta al C, después estos otros apuntan a uno que es el D, y este recién apunta a un nodo T, ¿ya? Puede que sea así. Un nodo T y el D también apunta a un nodo H, ¿ya? Entonces, el B sub H y el B sub T van a ser esto. O sea que si aquí a B sub A le meto 10, o sea que le meto 10 a este nodo, pasa cualquier cosa, pasan nodos que no tienen, no le metemos nada del exterior, entonces B sub B va a ser igual a cero, porque no le metemos nada a este nodo de aquí, a esta cosa no le metemos nada, solamente le llega, pero desde el mismo sistema, o sea que de A le puedo pasar a B, ¿cierto? Pero desde el exterior a B no le puedo mandar nada, ¿ya? Así que eso me falta aquí. Se le aplica un nodo I, entonces aquí al ladito voy a poner desde el exterior, ¿ya? Se le aplica el suministro que se le aplica o se le quita a un nodo I desde el exterior, ¿ya? Porque aquí en los últimos nodos también se le puede quitar nodo al sistema como, o sea, se le puede quitar flujo al sistema como, bueno, B sub T va a ser igual a menos 5 y B sub H, ya lo había anotado, B sub H va a ser igual a menos 7 y B sub T va a ser igual a menos 3, ¿ok? En otras palabras, aquí en este nodo, este es un nodo fuente ya, el nodo A es un nodo fuente en donde le meto 10 nodos, pasan cualquier cosa que se puedan imaginar, pero los nodos finales, o sea, los nodos que tienen que sí o sí salir, que se llaman sumideros, eh, los B sub esos nodos sumideros, en este caso B sub T y B sub H, tienen que sí o sí ser negativos, ¿ya? Porque le estamos sacando cosas del sistema, ¿ya? Ok, entonces eso para explicar lo del B sub I. No voy a explicar lo del costo porque ustedes ya lo saben y no lo vamos a ocupar para modelar el problema a flujo máximo, ¿ya? Esto no se ocupa en el problema a flujo máximo. Así que no lo tengan en cuenta ahora, ustedes ya lo han visto en otros problemas. También lo que entra aquí es la capacidad de la arista y el flujo. Recordemos que el flujo siempre está en todos los problemas de redes de flujo, ¿ya? Siempre va a estar el flujo, pero la capacidad, el B sub I y el C sub I, J, esos son opcionales, ¿ya? Pero siempre va a estar el flujo en estos problemas. ¿Ok? Ya entendimos un poco lo que era el B sub I. Entonces nosotros dijimos que es lo que le metemos desde el exterior a un nodo. Por ejemplo, aquí B sub B es igual a cero porque no le metemos nada a este nodo desde el exterior. B sub C igual a cero y B sub D es igual a cero también.
Entonces le metemos solamente desde el exterior A y salen, ¿ya? Salen del sistema lo que le metimos A en los nodos sumideros, que entiende siendo B sub T lo que sale y B sub H lo que sale. Fíjense que si nosotros sumamos estas dos cantidades, da menos 10 y es exactamente lo que le metimos al principio, ¿ya? 10 y aquí menos 10. Y eso siempre se va a cumplir, ¿ok? Siempre se va a cumplir que lo que le metemos al sistema, en algún punto, en algún nodo sumidero va a salir, ¿ya? Ok, eso en cuanto a los B. Pero también hay otras variables que son, por ejemplo, la capacidad, y la capacidad, que se expresa con US, ¿ya? Es la capacidad máxima que puede tener cierta arista. Por ejemplo, digamos que a ver si puedo cambiar el color de este. Digamos que en esta lista de acá, la capacidad U sub AB, porque es la arista que va, esta lista de acá y va de A hacia B, ¿cierto? Si hubiese sido hacia el otro lado, hubiese sido U sub BA, pero en este caso, como va apuntando para allá, es AB. Digamos que ¿cómo se llama? La capacidad de esta lista es de 10, ¿ya? Eso lo que quiere decir es que el flujo que va a pasar por aquí, de A a B, siempre va a ser menor a 10, no puede ser 11, o 12, o 13, o 14. Siempre va a ser algo menor a 10, por ejemplo 9, o puede ser 10 también, no hay ningún problema con eso. Pero, ¿para qué sirve esta variable? Sirve para dar una capacidad a la arista. No podemos sobrepasarnos en el flujo, no podemos tener más flujo que la capacidad de la arista, ¿ya? O sea, aquí no pueden pasar 11 manzanas porque solamente caben 10. Verlo de esa manera. Ok, entonces ese sería como el concepto de capacidad y el concepto de flujo. El flujo es lo que está en la arista. La capacidad es como lo máximo que puedo tener en esa arista. ¿Ya? Bacán. Entonces tenemos todas estas variables. ¿Ya? Y ahora tocaría definir lo que son, tocaría definir lo que es las restricciones que había dicho. Por ejemplo, había dicho dos restricciones. La primera restricción que vamos a ver, bueno, esta no la he dicho, pero la primera restricción es una que es la que define que el flujo deberá ser balanceado. ¿Qué quiere decir que el flujo tiene que ser balanceado? Bueno, imaginemos un nodo V, y a este nodo V le está llegando por una arista 30 cosas, 30 manzanas. Por otra arista le está llegando 15 manzanas. Entonces este nodo V no se puede retener, no puede retener cosas dentro del nodo, ¿ya? Sí o sí tienen que salir de este nodo. Por lo tanto, sí o sí, en algún momento este nodo tiene que apuntar hacia otra cosa y botar 45 manzanas. O sea que a este nodo no le pueden quedar manzana dentro. ¿Cómo notamos esa restricción en términos matemáticos? Bueno, esa restricción en términos matemáticos quedaría como eh, B sub I, que vendría siendo la restricción 1, más la sumatoria de los F de JI, de JN y de I, tiene que ser igual a la sumatoria de F de I de J, ¿ya? De J en O de I. Y aquí ustedes se preguntarán qué es lo que son estos conjuntos raros que están acá, el I de I y el O de I. Bueno, estos son simplemente los J, ¿ya? En los nodos, en el conjunto de los nodos, tal que la arista J, I esté en la arista del problema, y esto es lo mismo pero al revés. Son los J en los nodos, tal que I, J
estén en la lista del problema. ¿Ya? A la final es como decir, péscame todos los J que estén dentro de los nodos y que estén siempre al lado izquierdo. Ya, para verlo, mejor hagamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que dijimos, imaginemos el siguiente grafo. Este grafo de aquí. Con color rojo. Tenemos un grafo que va del 1 al 2, ¿ya? Y del 1 al 3, ¿ya? Un grafo simple, ¿ok? Entonces, digamos que desde el exterior le estamos metiendo 10 cosas, o sea que b sub 1 va a ser igual a 10, ¿ya? Mm, Y digamos que del 3 salen 5, ¿ya? O sea que de aquí salen b sub 3 es igual a menos 5, y de aquí también salen b sub 2 es igual a menos 5, ¿ok? Y que aquí el flujo de del 1 al 2 viene siendo 5 y el flujo del 1 al 3 viene siendo 5. Y que la capacidad igual es la misma, del 1 al 2 igual a 5 y la capacidad aquí del 1 al 2 igual a 5. ¿Ya? No nos enfoquemos tanto en la capacidad y el flujo porque eso es lo de menos. ¿Ya? Eso ya lo tenemos bastante claro. Pero fíjense que nosotros que, estamos obligando a que si al 2 le metemos 5 cosas, ¿cierto? Que el flujo, lo que le metemos a todo es el flujo ya, la capacidad, aquí concordaron, pero es pura casualidad, ya, la capacidad siempre es como una cota nomás, no quiere decir que le metemos 5 cosas, porque, por ejemplo, a ver, aquí puede ser, ya, aquí dejémoslo en 4 mejor, y aquí dejémoslo aquí en 6 para que no se nos... La capacidad es como lo máximo que puedo dejar fluir por acá. En cambio, el, el flujo es lo que realmente le estoy metiendo a 2, ¿ya? Entonces al nodo 2 le estoy metiendo 4 manzanas, ¿ya? Entonces estamos obligando que este nodo bote 4 manzanas, ¿ya? Estamos obligando de cierta forma que el nodo bote 4 manzanas. Y, y análogamente estamos obligando que 3 bote 6 manzanas porque le metimos 6 manzanas a ese nodo. Veámoslo en la restricción. La restricción dice, para todo i, aquí me faltó poner para todo i en el conjunto de nodos, fijemos, no sé, i igual a 2, ¿ya? Entonces esta fórmula quedaría como b2 más la sumatoria de b2i, no, pues de j2, perdón, j2, porque el i es el 2. J2 tiene que ser igual a la sumatoria de f de 2j, ¿cierto? Ya. De aquí con los j en este conjunto y los j en este caso en este otro conjunto. ¿Qué quieren decir esos conjuntos? Bueno, aquí ustedes tienen que darse cuenta dónde está el 2. Este es f, ¿cierto? Un f grande, sub j2. Y el 2 está en el lado derecho, ¿ya? Nos vamos al grafo y nos damos o nos enfocamos en toda la lista que tienen el 2 en el lado derecho. En este caso, aquí, este de acá y este... Ah, no, simplemente este. Aquí no sé por qué le puse 2. Estos son 3. ¿Ya? Entonces, solamente está esta arista que va de 1 a 2. ¿Ya? Entonces el 2 está en el lado derecho. Por lo tanto, como aquí solamente hay una arista que va de 1 a 2, pongo el flujo de esa arista, que es 4. F de 1 a 2 es igual a 4. ¿Hay alguna arista que tenga el 2 al principio? Veamos. Solamente hay dos aristas y ninguna tiene el 2 al principio. Todas tienen el 1 al principio. Así que este lado es 0. ¿Ya? Y B sub 2 existe. Bueno, a B sub 2 sí existe. B sub 2 es lo que le estamos quitando a este nodo. Y en este caso deben ser 4. ¿Ya? Y se cumple. Si se dan cuenta, menos 4 más 4 igual a 0. Así que siempre se va a cumplir. A ver, fijémonos en otro nodo. Puede ser el 1, para hacerlo como al revés.
Si es que nos enfocamos en el nodo 1, esto vendría siendo B sub 1, ¿cierto? Esto vendría siendo B sub 1 más la sumatoria de f de J1 es igual a la sumatoria de f de 1J, ¿ya? B sub 1 existe, sí, y es 10, ¿cierto? F sub J1 existen, entonces tengo que ver todos los unos que están en la parte derecha, y en este caso no hay ninguno que tenga el 1 en la parte derecha, porque aquí tengo el 2 en la parte derecha y aquí tengo el 3 en la parte derecha, así que esto es 0. Y aquí hay flujos que tengan el 1 en la parte izquierda, sí, está este de acá y este de acá, entonces esto sería f de 1, 2 más f de 1, 3, que esto es simplemente igual a 4 más 6, que es igual a 10. Y si se dan cuenta, 10 es igual a 10 y se cumplió. Ya. Se van a dar cuenta que esto siempre se tiene que cumplir. Ya, siempre se tiene que cumplir en estos problemas. No puede no cumplirse porque si no estamos diciendo que los nodos tienen capacidad y eso no es posible. ¿Ok? Entonces, esta restricción de acá se lee, o en palabras simples, ustedes la pueden anotar como la restricción que dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, esta restricción es la 1, todo lo que entra a un nodo es igual a lo que sale. Imagínense, porque eso si me pregunta si era. Ya, todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y cuál es esa restricción? La 1 es B sub I más la sumatoria de F de I J, esto, de JI, perdón, de JI, que esto igual a la sumatoria de IJ, ya estos son los J en I, y estos son los J en O de I, que esto vendría siendo como la arista que tienen el J en el lado izquierdo y estas son las aristas que tienen el J en el lado derecho, ¿ya? Eso vendría siendo esos dos conjuntos de ahí. Entonces tenemos esta primera ecuación, que se tiene que cumplir en todos los conjuntos, y tenemos una segunda ecuación que es más fácil de entender, que dice que 0 es menor o igual a f de ij, y esto es menor o igual a u de ij, y esto significa que el flujo siempre tiene que ser positivo, pero nunca tiene que sobrepasar la capacidad, ¿ya? Y esto se tiene que cumplir para cada arista en el conjunto de aristas del grafo, y esto se tiene que cumplir para todo nodo en el grafo. Ok, entonces tenemos dos restricciones de los problemas de flujo de redes, ¿ya? Todavía no nos estamos enfocando todavía en el problema del flujo máximo, ¿ya? Pero estas dos restricciones siempre se tienen que cumplir en los problemas de flujo de redes, ¿ok? Son dos restricciones importantes. Ya miren, hay algo curioso de la restricción 1, ustedes lo pueden probar, que es que si uno suma cada lado, si suma este lado y este lado para todos los nodos, entonces llega al resultado de que la sumatoria de B sub I tiene que ser igual a 0, ¿ya? Para todo I en los nodos. Y esto es lógico porque, ¿qué es lo que quiere decir esta restricción? La restricción 1 lo que dice es que todo lo que entra a un nodo tiene que salir. Y esta restricción de acá dice que todo lo que entra al sistema tiene que salir, ¿ya? Si nos damos cuenta aquí, la primera restricción es como para cada nodo, pero lo que implica esa restricción es como para todo el sistema, ¿ya? Todo lo que entra del exterior al nodo tiene que en algún momento salir por los nodos sumideros, ¿ya? Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación va a ser ver las propiedades que deben tener los problemas de flujo máximo para que estos se puedan resolver, ¿ya? Entonces aquí tengo que ver
propiedades, perdón. Propiedades que debe cumplir el problema de flujo máximo, ¿ya? ¿Cuáles son estas propiedades? La primera propiedad es que siempre debe haber un nodo fuente y un nodo sumidero, ¿ya? La segunda propiedad es que solo admite aristas dirigidas. Y no sé por qué puse A, porque estoy haciendo la B. Y en la C nos dice que los nodos no tienen capacidad. ¿Ya? Y aquí estamos acotando mucho el rango de grafos que podemos usar en este tipo de problemas de flujo máximo. Pero eso no es tan cierto, porque se pueden transformar a problema equivalente. Imaginemos el A. El A, ¿qué es lo que dice? Dice que siempre debe haber un solo nodo fuente y un solo nodo sumidero. Pero imaginemos nosotros, tenemos dos nodos sumideros. Tenemos este nodo, tenemos dos nodos fuentes. Tenemos el nodo fuente 1 y tenemos el nodo fuente 2, que lo voy a hacer una rayita arriba para diferenciarlo. Tenemos dos nodos fuentes. Estos dos nodos fuentes apuntan a un sistema que no sé cuál puede ser, y a la final estiran arrojando todo a un nodo terminal o un nodo sumidero, ¿ya? Puede haber una confusión con sumidero, pero esto está como en inglés, y lo estoy escribiendo como en inglés para que ustedes después, si es que quieren leer alguna, voy a apagar la cámara porque me estoy ennegreciendo. Después ustedes quieren leer en un libro, siempre el nodo de partida va a ser el S y el nodo de llegada va a ser el T, ¿ya? Por eso, porque esto es start y este es terminated, pero en español sería el nodo fuente y el nodo sumidero, ¿ya? Ya, pero imaginemos tenemos dos nodos sumideros, en donde a este de acá le estoy metiendo PS, que es igual a 10, y a este de acá le estoy metiendo 11 cosas, 11 manzanas, y a este le estoy metiendo 10 manzanas, ¿ya? Aquí sabemos al tiro que siempre tiene que este último botar todo lo que ingresa al sistema, así que nosotros ya sabemos cuánto es B sub T, que esto tendría que ser menos 21, ¿cierto? Ya. Pero este grafo de acá no es compatible con el problema de flujo máximo porque tiene dos nodos fuentes. Pero nosotros podemos hacer un problema equivalente para poder resolverlo de todas maneras. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay una equivalencia aquí y dice que nosotros si es que tenemos dos nodos fuentes, también análogamente se puede hacer para si es que tenemos dos o más nodos sumideros. Si nosotros tenemos dos nodos sumideros, tenemos que crear un nodo, nombrémosle nodo cero, ya. Tenemos que crear un nodo que apunta a los nodos fuentes originales y todo lo demás sigue siendo igual. Toda la estructura que tenía el grafo anterior sigue siendo igual, ¿ya? Solamente que creamos este nuevo nodo que apunta a estos dos de acá, y las capacidades de la arista nuevas creadas van a ser esta arista, la capacidad de esta arista de acá va a ser 10 y la capacidad de la arista de acá abajo va a ser igual a 11, ¿ya?
Voy a omitir escribir a cada rato. Aquí, por ejemplo, vendría siendo el 0,s, ¿cierto? 0, u sub 0s, pero para no escribir a cada rato, voy a dejarlo como uno más y ustedes ya saben que este u se refiere a esta lista de acá, o a la capacidad de esta lista de acá. Así que voy a omitir escribir a cada rato los subíndices de todo, ¿ya? ¿Y qué le metemos a este vector cero? Lo que le vamos a meter va a ser la suma de los dos, o sea, va a ser 10 más 11. Para el caso general, entonces, si nosotros tenemos em, más de un nodo fuente, se crea un nuevo nodo que apunta a los nodos fuentes originales, ¿ya? Se crea un nuevo nodo que apunta a los nodos fuentes originales, coma, donde las aristas tienen capacidad igual al suministro del nodo fuente original, ¿ya? Entonces creamos un nuevo nodo, apunta a los dos nodos fuentes originales, y la capacidad va a ser igual a lo que le estaba metiendo al principio de esos nodos fuentes, ¿ya? Se crea un nuevo nodo eh, con B igual a la sumatoria, mejor, con B igual a la suma con B igual a la suma de suministros de los nodos fuentes originales, ¿ya? No es tan difícil de hacer, ¿ya? Me estoy demorando un poquito, pero es para que tenga todo claro, ¿ya? Pero al final es sin que de casualidad nosotros nos encontramos con un grafo que tiene dos nodos fuentes, o tiene dos nodos sumideros, ¿ya? O tiene dos o más nodos fuentes o dos o más nodos sumideros. Lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo que apunta a esos nodos originales, y la capacidad de la arista de esos nodos va a ser igual a lo que le entraba al principio a este nodo de acá, ¿ya? Y en el caso contrario, si es que es sumidero, es lo mismo, solamente que ahora va a ser negativo, ¿cierto? Porque imaginemos, no sé, este mismo problema, ¿ya? Este mismo grafo, pero en vez de que haya un solo t, entonces habían dos t, ¿ya? Con este bt igual a -10 y este bt de acá igual a -11, ¿ya? Entonces, de igual forma, se crea un nuevo nodo, en este caso de acá, se crearía un nuevo nodo, un nuevo nodo, digamos, esta T rara, ¿ya? En donde este no, los nodos antiguos apuntan a este nodo terminal, ¿ya? Y la capacidad de esto de acá viene siendo igual a 10, igual a 11. No es con negativo, recordemos que la capacidad siempre va a ser positiva, ¿ya? Y este nodo terminal sí o sí va a ir botando BT más BT, ¿ya?
Esa es una forma de poder transformar los nodos que, o sea, los grafos que tienen más de un nodo fuente o más de un nodo sumidero, ¿ya? No está tan difícil, bastante fácil esto de acá, así que no se compliquen tanto. Igual si tienen alguna consulta o duda me pueden hablar al correo, ¿ya? Ahora bien, veamos la segunda restricción, y esta más fácil aún, que dice que solamente deben haber aristas dirigidas, pero imaginemos que no, ¿ya? Imaginemos que nosotros tenemos dos nodos, ya, un nodo B y un nodo B2, que no tienen aristas dirigidas, solamente una arista no dirigida, que es una línea solamente, ¿ya? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es hacer algo equivalente, y es, ya digamos que esta, la capacidad de este era de 10, ¿ya? Entonces, algo equivalente a hacer es que, ahora sí, nosotros vamos a crear los dos nodos igual, creamos los dos nodos, B sub 1, B sub 1 y B sub 2, y solamente este apunta a este de acá, y este de acá apunta a este de acá. Y estas dos aristas nuevas, porque antes había solamente una arista, pero cuando es dirigido, la equivalencia de una arista que no tiene dos flechitas es como que este apunta a este y que este apunta a este, ya como un ciclo, ya, en donde las capacidades de esta nueva arista también van a ser 10, van a ser igual que la original, pero ahora vamos a tener dos capacidades. Es decir, este de aquí no va a ser solamente un 1, sino más bien el U de B1 a B2 va a ser igual a 0, o sea, va a ser igual a 10, y el U de B2 a B1 va a ser igual a 10. ¿Ya? Eso. Otra cosa vendría siendo que los vértices o los nodos no tienen que tener una capacidad. ¿Cómo decimos eso? Imaginemos tenemos un vértice o un nodo 1 que tiene una capacidad de 10. ¿Ya? A nosotros nos enseñaron al principio que los nodos no pueden retener nada, o sea que los nodos no tienen que tener una capacidad, ¿ya? Ningún nodo puede tener una capacidad, ningún nodo debería tener una capacidad porque esos nodos no deberían retener nada. Así que, ¿cómo nosotros arreglamos esto? Porque en algunos grafos sí existen nodos con capacidad, ¿ya? Pero ¿cómo arreglamos esto? Podemos hacer una equivalencia dividiendo este nodo, pongámosle, no sé, otro nombre porque ya había puesto, pongámosle A, ¿ya? Entonces, nosotros dividimos ese nodo en dos, ¿ok? Y creamos solamente una arista que apunta, ya digamos que aquí está el nodo de partida, y que apuntaba A, y después está apuntado al nodo de término. Entonces el nodo de partida debería estar aquí, apunta a la 1, y a la 2 apunta al nodo de término. ¿Qué pasa con la capacidad de esta nueva arista? Bueno, la capacidad es igual a 10, o sea que igual a la original, ¿ya? Eso deberían hacer si es que encuentran algún nodo con capacidad, dividirlo en dos, que uno apunta al otro, y que la capacidad de esa arista sea 10. O sea, sea la capacidad del grafo del nodo original, ¿ya? Tampoco está muy difícil. Si se dan cuenta, es fácil poder transformar un grafo que no tiene, un grafo que no tiene las propiedades que debería tener, ¿ya? A uno equivalente, ¿ya? No es tan complejo de hacer. Así que no deberían tener problemas con esto. Ahora bien, lo que haré ahora, ya viendo todo esto, todo lo anterior, lo que voy a hacer va a ser formular el problema de flujo máximo. Ya, ahora sí nos vamos a adentrar en el problema de flujo máximo. ¿Ok? Ahora sí nos vamos a entrar en este problema. Que recordemos, este problema siempre vamos a estar hablando de grafos que tienen solamente un nodo fuente y un nodo sumidero, que solamente tienen aristas dirigidas y que los nodos no tienen capacidad. ¿Ya? Estos son los tres requisitos que debería cumplir un grafo para poder resolverlo por medio de un problema de flujo máximo, ¿ya?
Pero ¿qué es lo que resuelve el problema del flujo máximo? Bueno, lo que resuelve sería maximizar, ¿ya? B sub S, ¿cierto? Que es como lo que todo yo le meto al sistema, ¿cierto? Maximizar lo que yo le meto al sistema, sujeto a, B sub T tiene que ser igual a menos B sub S, o en otras palabras, todo lo que entra al sistema tiene que ser igual a lo que sale del sistema, ¿ya? En donde B sub I tiene que ser igual a cero, siempre y cuando este I no sea igual a S, T, y con esta restricción lo que estoy haciendo es definir que siempre tiene que haber solamente un nodo de partida y un nodo, o sea, un nodo de fuente y un nodo sumidero. Todos los demás nodos no le estoy metiendo cosas del exterior, o sea que le estamos metiendo cero cosas, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esto de acá. Y la última nos dice que cero tiene que ser menor o igual a f de ij, tiene que ser menor o igual a u de ij, ¿ya? Para todo i j en A. Esto ya lo habíamos visto, que lo que quiere decir es que el flujo no puede ser mayor a la capacidad y tampoco puede ser negativo, ¿ya? Entonces, la formulación matemática del problema del flujo máximo es esta de aquí. Es un problema que a lo mejor ustedes metiéndolo en la computadora o en algún software pueden resolverlo fácilmente, solamente teniendo los datos, claro, pero existe un algoritmo para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Que es cómo funciona o cómo le hace la computadora para poder resolverlo. Entonces, ¿cuál es este algoritmo? ¿Cómo funciona? Este algoritmo tiene el nombre el algoritmo de su creador, Ford Fulkerson, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Este algoritmo empieza con un flujo nulo, ¿ok? Empieza con un flujo nulo, después le pregunta al sistema, ¿existe algún recorrido aumentativo? Si la respuesta del sistema es no, no existe ninguno más, entonces nosotros llegamos al flujo máximo y ya estaríamos listos. Pero si la respuesta es sí, si es que encontró un recorrido aumentativo, que seguramente no lo conocen, pero ya vamos a ver qué es lo que es, entonces lo que vamos a hacer, si es que la respuesta es sí, lo que se hace es elegir uno, un recorrido, un recorrido aumentativo, elegir un recorrido aumentativo, ¿ya? Y finalmente aumentar el flujo. Y aquí le voy a poner entre paréntesis delta, ¿ya? Que ahí vamos a ver qué es lo que es. Y cuando ya aumente el flujo, entonces yo de nuevo, nuevamente me repito la pregunta, ¿existe algún recorrido aumentativo? Nuevamente, si la respuesta es sí, entonces elijo un recorrido aumentativo y aumento el flujo. Y así todo el rato, hasta que en algún momento ya no exista algún recorrido aumentativo y lleguemos al flujo máximo. Eso es en simples palabras lo que es el algoritmo de Ford Fulkerson, ¿ya? Pero aquí hay varias cosas que a lo mejor ustedes no tienen, no saben lo que es. Por ejemplo, flujo nulo. Vamos empezando con lo más fácil. ¿Saben lo que es el flujo nulo? Bueno, si la respuesta es no, aquí se las digo. Es cuando se inicializa este algoritmo. Cuando se inicializa este algoritmo, entonces todos los flujos son cero. ¿Ya? Cuando se inicializa el algoritmo, todos los flujos son cero. Perfecto.
¿ya? Y también hay otra palabra que está ahí arriba escrita en el algoritmo que también es muy probable que no sepan, que es lo que es el recorrido aumentativo. Y esto ya es un poquito más complicado de explicar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es? Intentemos explicar lo que es a simples palabras. Un recorrido aumentativo es una secuencia, ¿ya? Una secuencia de aristas que van de S a T, o sea que van del nodo fuente al nodo sumidero, ¿ya? Entonces, es simplemente como encontrar una secuencia de aristas que van de S a T, pero la gracia que tiene esto es que, por ejemplo, si yo tengo cosas de este estilo, donde este S y este es T, ¿ya? Entonces, también sirve este recorrido, aunque la arista que esté acá esté del lado contrario, ¿ya? Entonces, pueden haber dos tipos de aristas en este recorrido. Pueden haber aristas directas o pueden haber aristas indirectas. Pueden haber aristas directas o indirectas. ¿Ok? Pero tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, las aristas directas no tienen que estar llenas. O sea que el flujo de acá, este flujo de esta arista, de las aristas directas, tienen que ser mayores que cero, ¿ya? Flujo, pero menor estricto que U, ¿ya? No pueden ser menor o igual a U. Tiene que ser sí o sí menor estricto. Eso significa una arista directa, pero que no esté llena. Y las aristas indirectas no deben estar vacías, no deben estar vacías. ¿Ok? Entonces, esto ya es un poquito más engorroso, ¿cierto? Ya está como, está dando miedo un poco a lo mejor, pero las aristas indirectas que no están vacías significa que no pueden ser cero. O sea que el F siempre tiene que ser mayor a cero, ¿ya? Y menor o igual a 1, ¿ya? Entonces las indirectas pueden ser mayores a cero y las directas no pueden ser igual a la capacidad. Ya, si es que no entienden todavía, vamos con un ejemplito para que entiendan mejor. Imaginemos, aquí tenemos un nodo de partida, ¿cierto? Este apunta al 1, el 1 apunta al 2, el 2 apunta, o sea, no, 2 al 3, después al 4 y aquí está el T, ¿ya? Todos estos son nodos, ¿ok? Que se representan con unos circulitos. Digamos que el S apunta al 1, ¿ya? El 1 apunta al 2, el 3 apunta al 2, ¿ya? El 1 apunta al 3, el 3 apunta al T y el 4 apunta al 3, ¿ya? Y digamos que el flujo de esta de acá es igual a 1 y la capacidad de esta de acá es igual a 2. Digamos que el flujo del de acá es igual a 1 y que la capacidad de este de acá es igual a 3. Digamos que el flujo del de acá es igual a 1 y la capacidad es igual a 1. Digamos que aquí la capacidad ya es infinito, digamos, y el flujo igual a 1. Y aquí digamos que la capacidad es igual a 5 y que el flujo igual a 0.
Y esta de acá, flujo igual a 1 y el flujo igual a 1. ¿Ya? Este grafo, es una red, ¿cierto? Que tiene información adicional, que en este caso es el flujo y la capacidad de cada arista. ¿Ya? Voy a saltar eso de cuánto le meto. Digamos que le metemos uno. Le metemos solamente uno y aquí sí o sí tiene que salir uno. ¿Ya? Yo les preguntaría ahora a ustedes, este camino que está aquí, de S a 1, del 1 al 2, mm, del 2, no, por del 1 al 3, sí, del 1 al 3, del 1 al 3, ¿ya? Del 1 al 3 y del 3 al T. ¿Es un recorrido aumentativo? Yo les pregunto eso. ¿Vendría siendo un recorrido aumentativo de este grafo? Y la respuesta es no, ¿ya? Espero que no se hayan equivocado. La respuesta es no. ¿Por qué? Dijimos que de S a 1, esta es una arista directa porque va con la corriente del camino, ¿ya? Le sigue la corriente al camino. Entonces, de S a 1, el flujo es 1 y la capacidad 2, ¿ya? Entonces aquí está todo bien, porque es una arista directa, ¿cierto? Como una arista directa, entonces tiene que estar mayor que cero y menor que la capacidad, y como el flujo es 1 y es mayor que cero y es menor a esta capacidad, entonces está bien, ¿ya? Mayor o igual a cero. Entonces, de aquí a acá, del 1 al 3, si se dan cuenta, está llena. Esta lista está llena porque la capacidad es 1 y el flujo es 1. Por lo tanto, esta lista está llena. Y como esta lista está llena, o sea que el flujo igual a la capacidad, entonces este no puede ser un recorrido aumentativo por esto de acá, ¿ok? Por esta lista que está acá. Veamos otro camino, perdón, otro recorrido aumentativo. No es lo mismo que camino, ya. Veamos otro recorrido aumentativo. Veamos el recorrido aumentativo que va de S a 1, ¿ya? De 1 a 2, del 3 al 2, del 4 al 3, ¿ya? Y aquí me faltó una, ya voy a agregar otra aquí. Y esta que es acá. Y del 4 al T, ¿ya? Veamos este nuevo recorrido. ¿Será un recorrido aumentativo? La respuesta es no. ¿Por qué? Ya. De S a 1, ya dijimos que no había ningún problema porque este flujo es menor a la capacidad y es mayor o igual a cero, así que está bien, porque esta es una lista directa. Ahora, del 1 al 2 también está bien, porque el flujo es mayor o igual a cero y la capacidad es 3. Y como el flujo no es igual a la capacidad, entonces también está bien, no hay ningún problema de 1 a 2. De 3 a 2, entonces recordemos que esta de aquí era directa, esta de acá también era directa, pero esta de acá es una arista indirecta, o inversa, como la quieran llamar. Es indirecta, ¿ya? Entonces, esta arista indirecta, lo que tenía que cumplir era que no podía ser vacía, ¿cierto? Si nos damos cuenta del... Ah, no, esta no está vacía. Así que tampoco no hay ningún problema con esta, ¿ya? Así que esta también está bien. Pero ahora, de 3, o sea, del 4 al 3,
también es indirecta, pero fíjate que el flujo de esta arista de acá, del 4 al 3, es cero. Y lo que tenía que cumplir la indirecta para que sea un recorrido aumentativo es que tiene que ser mayor estricto que cero. Por lo tanto, esta de acá está mal, ¿ya? Esta arista de acá es la que está mal. ¿Por qué? Porque está vacía, ¿ya? Porque el flujo es cero. En cambio, esta de acá arriba estaba llena. El del 1 al 3 la capacidad era igual al flujo, por lo tanto la arista estaba llena. En este caso, como esta era indirecta, esta arista de acá, como el flujo era cero, entonces estaba vacía. Por eso esto nos sirve como recorrido aumentativo. Voy a prender mi luz. Ya, bacán. Veamos un último recorrido, o sea, veamos un último recorrido y veamos si es que es aumentativo o no. Veamos el recorrido que va desde el S al 1, ya, va del S al 1, va del 1 al 2, va del 1 al 2, va del 3 al 2 y va del 3 al T. Entonces, el camino que hicimos era, porque ahora está quedando un poco desordenado, lo voy a ver un poquito más arriba, aquí, es el que dice del S al 1, ¿cierto? Del 1 al 2, del 3 al 2 y del 3 al T, ¿ya? Veamos si es que cumple con lo que tenía que cumplir un recorrido aumentativo. Entonces, esta de aquí, esta flechita de acá, es una flecha directa, ¿ya? Entonces, como esta de aquí es una flecha directa, entonces lo que tiene que cumplirse es que el flujo no tiene que ser igual a la capacidad. ¿El flujo es igual a la capacidad? No, así que con esto no tenemos problema. Del 1 al 2 también es una arista directa. Y lo que tenía que cumplir la arista directa es que el flujo no tiene que ser igual a la capacidad. ¿Este flujo es igual a la capacidad? No, así que también está bien. Del 3 al 2, fijémonos que del 3 al 2 ya no es una arista directa, sino que es una arista indirecta. Del 3 al 2, eh, del 3 al 2, como es indirecta, ¿qué es lo que tenía que cumplir que sea indirecta? Que no sea vacía, ¿ya? No tiene que cumplir lo mismo que la directa. Entonces, el flujo, aquí me faltó esto, no era flujo, esto es capacidad, perdón. Aquí esta lista de acá está llena, pero como esta es indirecta, ¿ya? Lo único que tiene que cumplirse es que no sea vacía. En este caso, como el flujo es igual a 1 y es mayor a 0, entonces tampoco tengo ningún problema con esto. ¿Ya? Ahora, finalmente, del 3 al t, fijémonos que el flujo es igual a 1, ¿ya? Y que la capacidad es infinita. Así que aquí tampoco tenemos problemas porque, como es directa, lo que tiene que cumplirse es que el flujo sea igual a la capacidad para que no sea un recorrido. Pero en este caso, como esto acá no está lleno, entonces todas cumplen. Creamos un camino de S a T con aristas directas e indirectas, ¿ya? Que cumplen lo que anotamos más arribita, ¿ya? Que las indirectas no deben estar vacías y que las directas no tienen que estar llenas, ¿ya? Recalcar que para cada grafo pueden haber miles de recorridos aumentativos, pero nosotros tenemos que buscar solamente uno en cada iteración, ¿ya? Perfecto. Entonces, eso vendría siendo un recorrido aumentativo. Es una secuencia que va desde desde el nodo de partida al nodo de llegada, ¿ya? Es una secuencia de aristas que pueden ser directas o indirectas, ¿ya? Y que tienen que cumplir estas cosas de acá, ¿ok? Eso es simplemente un recorrido aumentativo. Por lo tanto, este último de acá, sí, sí es un recorrido aumentativo, ¿ya?
Igual si tienen consulta o dudas me pueden hablar, ¿ok? Ya sabemos lo que es un recorrido aumentativo, ¿ok? Pero ahora lo que queremos saber es cómo aumentar, o mejor dicho, no. Lo que queremos, antes de saber cómo aumentar el recorrido aumentativo, o sea, el flujo, perdón, antes de saber eso, lo que queremos ver es cómo encontrar estos recorridos aumentativos sin que sea al ojo. Entonces, vamos a ver aquí cómo encontrar un recorrido aumentativo. Bueno, hay de dos formas para hacer esto. La primera forma es al ojo, la segunda forma es con grafo auxiliar. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar un recorrido aumentativo al ojo y con un grafo auxiliar. Al ojo ya sabemos cómo hacerlo. Pero con el grafo auxiliar, ¿cómo sería? Entonces, creo que deberíamos hacer con el grafo auxiliar. Tomamos, o cómo creamos el grafo auxiliar, bueno, tomamos los mismos vértices, ¿ya? Mm, tomamos los mismos vértices, ¿ya? Y según el flujo, cambiamos las aristas, ¿ok? Tomamos los mismos vértices del grafo original, ¿cierto? Para crear el grafo auxiliar, y cambiamos las aristas. ¿Cómo? Si están vacías, vamos a tener aristas en el mismo sentido, ¿ya? Si están llenas, vamos a hacer aristas en el sentido opuesto. Y si no están llenas ni vacías, ni llenas ni vacías, entonces ambos sentidos. Hagamos un ejemplito, ¿ya? Entonces, imaginemos tenemos este siguiente grafo que va desde S a 2, acá hay un 3 y acá hay un T, ¿ya? Entonces, del S apunta al 2, del 3 apunta al 2, el S apunta al 3, el 2 apunta al T y el 3 apunta al T, ¿ya? Y definamos la capacidad de esta lista de acá, es igual a U, F, ¿no? Es igual a 4 y 2, esta de acá es igual a 3 y F igual a 1, esta de aquí es igual a U igual a 1, F igual a 1, y este U es igual a 7 y este F es igual a 0, este es el U, que es como capacidad, el U igual a capacidad, ¿cierto? El U es igual a 3 y el F es igual a 3, ¿ya? Se me salió la pizarra. Ahí sí. Ya. Son nodos ya. No aquí, esto es un nodo acá.
este otro nodo, este otro nodo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creamos un grafo auxiliar? Bueno, lo primero, ponemos los mismos vértices como dijimos. Ponemos el vértice S, el vértice 2, el vértice T y el vértice 3. ¿Ya? Pero las aristas cambian. Cambian según cómo está el flujo. Por ejemplo, la arista que va de S a 2, ¿cómo está el flujo? Bueno, no está ni lleno ni vacío. Esta arista de acá no está ni llena ni vacía porque el flujo es 2. ¿Ya? O sea que cuando no está ni llena ni vacía, lo que uno hacía era una arista para allá y una arista para acá, en ambos sentidos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, de S a 3, fijémonos que el flujo también no está ni lleno ni vacío, porque si hubiese sido este flujo hubiese sido 3, entonces hubiese estado llena, y si hubiese sido 0, hubiese estado vacío, pero como no está ni lleno ni vacío, también se hacen en ambos sentidos la arista, ¿ya? Del 2 al T, veamos de 2 a T, de 2 a T, esta sí que está llena. Y cuando estaba llena, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Bueno, cuando estaba llena, seguía el mismo sentido. Y como este sentido iba de 2 a T, entonces este de acá va de 2 a T. Fijémonos la que va de 3 a T. La que va de 3 a T, el flujo es cero. Significa que esta arista de acá está vacía. Por lo tanto, en vez de poner la arista apuntando hacia T, la pongo al revés. ¿Ya? Está vacía. Esta que está en diagonal aquí, está llena. Cuando estaba llena, parece que me equivoqué. A ver. Sí, pues, cuando estaban llenas de sentido opuesto. Ahí me dio un lapso. Sí, pues, cuando estaban llenas, ahí sí era el sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, de 2 a T estaba llena, así que es al revés. La arista es al revés. ¿Ya? Y cuando está vacía, ahí sí que es el mismo sentido. Ahí sí tiene el mismo sentido. O sea que ahí sí, ahí lo dejamos tal cual. ¿Ya? Pero cuando está llena, le cambiamos el sentido. En este caso también está llena, por lo tanto, esta arista debe estar al revés. ¿Ya? Y listo. Este es el grafo auxiliar. ¿Ya? Este de acá es el grafo auxiliar. Y sirve para ver recorridos aumentativos de manera más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer para encontrar un recorrido aumentativo, ya teniendo el grafo auxiliar, es ver un camino de S a T cualquiera. Por ejemplo, de S a 2, de 2 a 3 y de 3 a T, ¿ya? De S a 2, de 2 a 3, ¿cierto? Y de 3 a T, ese ya es un recorrido aumentativo, ¿ya? Otro recorrido aumentativo, bueno, puede ser el de S a 3 y de 3 a T, ¿ya? Cualquier camino que ustedes encuentren de S a T en el grafo auxiliar es un recorrido aumentativo. Por eso es como más fácil, ¿ya? Pero también pueden seguir haciéndolo al ojo si es que lo ven. Esto es como más para tareas cuando son muchos nodos y muchas aristas y lo tienen que solamente programarlo. Ok, entonces, voy a dejar eso escrito mejor. Entonces, ahora solamente faltaría hablar del concepto de incremento de flujo. Entonces, ¿qué es lo que vendría siendo el incremento de flujo? ¿Cierto? Porque ya más arriba habíamos hablado acerca de el flujo nulo, ¿cierto? Estaba hablando acerca de este algoritmo. Hablamos del flujo nulo, hablamos del recorrido aumentativo, ya sabemos cómo elegir un recorrido aumentativo, pero ahora lo que tenemos que hacer es aumentar el flujo, ¿ya? ¿Cómo aumentamos el flujo? Ok, para aumentar el flujo, lo que tenemos que hacer es obtener un delta, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos ese delta? Entonces, obtener un delta.
¿Cómo obtenemos este delta? Eh, Nos preguntamos, para cada arista del recorrido aumentativo, ¿ya? Entonces tenemos que estar en el recorrido aumentativo, ¿ya? Entonces, en cada arista de un recorrido aumentativo, ¿ya? Entonces, si es directa la arista, si es directa la arista, uno lo que tiene que preguntarse es cuánto aumenta el flujo. Y si es indirecta, entonces, ¿cuánto puede disminuir el flujo? Uno se pregunta, ¿cuánto puede disminuir el flujo? ¿Ya? Entonces, si es indirecta, ¿cuánto puede disminuir el flujo? Y si es directa, ¿cuánto puede aumentar el flujo? Y el menor de estos valores, entonces, el menor de estos dos valores, ya, es el incremento del flujo. O sea, en otras palabras, es delta. ¿Ya? Aquí encontramos el delta. El menor de estos dos valores viene siendo delta. ¿Qué hacemos con delta? Bueno, a delta lo pescamos y se suma si es que la arista es directa, ¿ya? Y se resta si la arista es indirecta. Entonces, delta se suma si la arista es directa y delta se resta si la arista es indirecta, ¿ya? O inversa, como quieran llamarlo. Perfecto. Ya tenemos un poco la noción de lo que es el delta, ¿cierto? Que es el incremento del flujo y cómo tenemos que incrementarlo. Igual me gustaría hacer un ejemplito, ¿sí? Voy a hacer un ejemplito para que se entienda mejor el aumento del flujo. Veamos el ejercicio anterior, veamos este de acá, ¿ya? Veamos este grafo de aquí, que tenía que ver con el camino aumentativo, ¿cierto? Voy a copiar, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y lo pego acá. Tenemos este grafo de acá, ¿cierto? Con su respectivo flujo y sus respectivas capacidades, ¿ya? Entonces, primero debemos encontrar un recorrido aumentativo, pero ya encontramos varios, ¿cierto? Encontremos, no sé, veamos el que es de... ¿Cuál recorrido aumentativo? El que es de S a 2, de 2 a 3 y de 3 a T, ¿ya? Entonces, primero hay que encontrar un recorrido aumentativo de este grafo, que se puede hacer al ojo o usando el grafo auxiliar, ¿ya? Ahí ustedes cojan cómo encontrarlo. Nosotros ya lo hicimos de las dos maneras. Encontramos uno, un recorrido aumentativo, ¿cierto? Anteriormente, que es el que va de S a 2, de 2 o de 3 a 2 y de 3 a T. Este es un recorrido aumentativo, ¿cierto?
en donde esta arista de acá es directa, esta de acá es indirecta, y esta de acá es directa. ¿Ya? Ya tenemos el recorrido aumentativo. Entonces, si es directa, lo que vamos a hacer, como esta de aquí es directa, va a ser restar la capacidad menos el flujo. Entonces, la capacidad menos el flujo viene siendo 2, ¿cierto? Aquí, de 2 a 3 es indirecta. Si es indirecta, tenemos que ver cuánto puede disminuir, ¿ya? ¿Y cuánto puede disminuir esta arista? En 1. O sea, se pone exactamente el valor del flujo. En este caso va a ser 1. Y en este caso es directa, o sea que se resta la capacidad menos menos el flujo. Y la capacidad de esta arista menos el flujo es 7. El mínimo valor de estos tres es el delta. En este caso es 1. El mínimo de estos tres valores es igual a delta. En este caso es el 1, ¿cierto? Entonces, 1 vale delta. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Ya tenemos el delta. Bueno, cuando ya tenemos el delta, cambiamos nuestro grafo, ¿ya? Y cambiamos solamente los flujos. Por ejemplo, este flujo, como era una arista directa, ¿cierto? Se suma. Entonces, este era 2, pasó a ser 2 a 3, ¿cierto? Se le suma 1, porque el 1 es el delta. ¿Cuál era la otra arista del camino aumentativo? Bueno, de 2 a 3, o de 3 a 2, mejor dicho, de 3 a 2. Y cuando era indirecta, se le resta, se le resta el delta al flujo. Entonces, le restamos el delta al flujo, como el flujo era 1 y el delta es 1, entonces el flujo queda como 0. ¿Ya? Y del 3 al t, que es la última arista y es directa, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo. Al flujo le tenemos que sumar delta. Siempre se le hacen modificaciones al flujo. Ojo ahí, se le hacen siempre modificaciones al flujo, nunca a la capacidad. La capacidad es un valor fijo, ¿ok? Siempre al flujo es al que se le hace un cambio. Ya. Y ahí aumentamos en 1 este grafo. Entonces, ya sabemos cómo aumentar el grafo, ¿ok? Bien, finalmente, porque ya me está quedando un poco larga la clase, vamos a ver lo que es el... Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a ver todo lo que hemos aprendido en esta cápsula.